noches a todos. Bienvenidos a este foro virtual de la realidad en Latinoamérica y el movimiento social guatemalteco, que es el tema que vamos a abordar por esta. Carla, muy buenas noches nuevamente, directora del Departamento de Educación Virtual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También habíamos invitado al licenciado Eric Ordóñez, que él es el titular del curso de Sociología en general, pero él va a ver el video más adelante, y ya Silvia Noemí Carrera, que es nuestra invitada especial en nuestro foro, y estudiantes del profesorado de Educación a Distancia en TIC y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy estaremos hablando sobre la sociología. Le voy a dar la palabra a mi compañero Isaac Eguizábal, que presente a nuestra invitada especial. Bueno, muchas gracias. Queremos darle la bienvenida a este foro virtual de la realidad en Latinoamérica y movimiento social guatemalteco a la licenciada Silvia Noemí Carrera. Le vamos a presentar un poquito de su hoja de vida y su perfil. Ella tiene y cuenta con el pensum cerrado de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es abogada y notaria y también cuenta con la licenciatura en Lingüística del idioma inglés. Ella cuenta con más de 8 años de experiencia en asuntos de relaciones internacionales bilaterales, en redacción diplomática, protocolo y ceremonial diplomático. Asimismo, dentro de su experiencia laboral, la licenciada Silvia Noemí ha trabajado como segundo secretario de la Subdirección de América del Sur para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha realizado también planificación de reuniones diplomáticas binacionales, organización de resúmenes ejecutivos, así como también trabajos trascendentales y coyunturas en diferentes naciones. Ha trabajado también y tiene mucha experiencia en el campo de lo que es la requisición de insumos ceremonial diplomático, ha preparado discursos y ha realizado varias redacciones de notas verbales diplomáticas, entre otros, por lo cual pues le damos una cordial bienvenida a la licenciada Silvia Noemí Carrera a nuestro foro el día de hoy y le cederemos el tiempo y palabra que nos va a hablar un poquito sobre lo que es el contexto y realidad latinoamericana, la metodología de la investigación también, movimientos sociales y finalmente sociología guatemalteca. Licenciada Silvia, bienvenida a nuestro foro. Gracias por la invitación principalmente. Para mí es un placer pues estar con ustedes esta noche y me gustaría compartir pues un poquito sobre la sociología en el ámbito latinoamericano y también pues el impacto que tiene en la metodología de la investigación. Recordemos que nuestro continente, a partir de México para abajo, ¿verdad?, fue colonizado y conquistado aproximadamente no recuerdo exactamente, pero pues tiene bastante influencia de colonización y también de conquista. Es por eso pues que nuestra cultura latinoamericana se ve un poco influenciada por diversas movimientos y teorías europeos, así como norteamericanos, porque recordemos que Norteamérica no fue conquistada ni colonizada por españoles propiamente, sino ellos recibieron un trato diferente al ser, pues, colonizados de cierta manera por el lado de Inglaterra y los demás, los demás países de esa región. Entonces, no sé si quieren empezar con algunas preguntas con respecto al tema o ustedes me van comentando y yo voy diciendo. Sí, licenciada, hemos estado pues investigando también nosotros por nuestra cuenta, porque pues en este momento en la clase de Sociología General, pues estamos viendo con respecto a este tema. ¿Qué cree usted que influye al negar la historia de los pueblos indígenas en los países latinoamericanos? Gracias. Pues repitiendo lo que decía, recordemos que venimos de una sociedad la cual fue conquistada y colonizada. Entonces, la consecuencia o por ende la sociedad latinoamericana es susceptible a ser influenciada principalmente por otras culturas, ya sea europea o norteamericana, así como la imitación de ciertos comportamientos
que no tienen que ver con nuestras propias raíces, y eso es lo que influye al negar muchas veces la nacionalidad, por así decirlo, o la situación en la que vivía una persona anteriormente en su país de origen, pero es influenciable o sí, es influenciable a la cultura de pues, una sociedad colonizada como la que nosotros vivimos. Perfecto. Licenciada, mi segunda pregunta es, a nivel latinoamericano, ¿cuál cree usted que es la función de la sociología? Sí, pues como sabemos, la sociología estudia el comportamiento de una sociedad o en determinado territorio, y pues la sociología a nivel latinoamericano fomenta la perspectiva teórica construida desde América Latina a partir de su experiencia histórico-cultural, creando así un diálogo, perdón, un diálogo crítico con los aportes de diferentes sociologías, por ejemplo, la sociología europea y la sociología norteamericana. Pero también nos insta al estudio de la comunidad latinoamericana como parte de una sociedad mundial. Esto nos permite conocer el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad de América Latina. Yo pienso que, bueno, la verdad a mí me quedan muy claro mis dos preguntas, ya que tanto aquí nosotros en Guatemala nos damos cuenta que muchas veces entre nosotros mismos queremos agarrar ciertas tradiciones de otros países, querernos tal vez en nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar. Si podemos darnos cuenta, muchas veces bueno, actualmente se escucha mucho que mucha gente habla como mexicano, que tiene ciertas cosas de eh, palabras y se expresan como mexicanos, ¿verdad? Entonces tal vez nosotros queremos agarrar esas palabras y hacerlas nuestras, cuando nosotros pues ya tenemos nuestras propias palabras, nuestro propio lenguaje, y pues del que tampoco debemos olvidar de dónde venimos, ¿verdad? Nuestra sociedad y toda la cultura que nosotros traemos. Entonces, licenciada, muchas gracias, y en este momento le voy a dar la palabra a mi compañera Susan, que ella también tiene unas preguntas. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, compañera. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué cambios considera que se han realizado en los últimos años en la metodología de la investigación para conocer el ámbito sociológico de los países? Ok, bueno, pues recordemos que la nueva tecnología, o más bien el auge de la tecnología en los últimos años, es una herramienta vital para nuestras investigaciones. Entonces, yo creo que esto nos ha permitido investigar y conocer de cerca la realidad de muchos pueblos latinoamericanos, porque anteriormente únicamente se conocía de relatos, historias que iban de generación en generación. Respecto, por ejemplo, a las Amazonas, solo lo escuchábamos, pero no teníamos el pensamiento o la idea de ir a conocer algún día. Sin embargo, con el auge de la nueva tecnología podemos ver videos, investigar en internet, crear documentos a través de varias investigaciones en línea. Entonces, esto nos permite una nueva metodología de investigación o un nuevo método de recolección de información para crear un proceso detallado de la investigación y recolección de datos que queremos alcanzar en nuestros objetivos planteados. Sí, tiene toda la razón. Como ahorita, ¿verdad? Con todo este caso del COVID y todo eso, podemos ver cómo está esto relacionado, o sea, cómo está tomándolo cada persona en cada país, cada diferente cultura y todo, ¿verdad? Entonces, creo que como usted dice, la tecnología ha sido un gran aporte. Otra consulta, otra pregunta, ¿usted considera que las técnicas cualitativas de investigación muestran mayor originalidad en Latinoamérica y por qué? Ok, pues mire, es relativo. Como expuse en el punto anterior, la tecnología nos permite ahora pues investigar tanto desde un punto cualitativo o desde el punto de vista cuantitativo. Entonces yo creería que el investigador es el responsable de crear la originalidad y su propio enfoque en la recolección de información dentro del proceso de investigación que él quiere realizar, es decir, dando su toque, por decirlo
de una manera en la creación de una nueva o de una creativa metodología de la investigación. Muchísimas gracias por sus respuestas y ahorita yo le voy a ceder la palabra a mi compañero José Armando, que él tiene otras preguntas para usted. Muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Licenciada, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los movimientos sociales de Guatemala que usted conoce cree que ha tenido mayor impacto en la sociedad? Gracias. En los últimos años, y a mi punto de vista, yo creería que uno de los movimientos sociales que ha tenido mayor impacto es el movimiento campesino, ya que pues en un lapso de tiempo para la actualidad ha tenido un auge bastante grande. Entonces, recordemos que los indígenas o el pueblo indígena siempre ha sido discriminado y obligado a responder a una cultura que no les pertenece, así como sin darnos cuenta, nosotros somos partícipes de esa, a veces, ¿verdad?, de esa discriminación o de ese tipo de racismo al implementar, por ejemplo, el uso de una ropa distinta a la que ellos usan, el uso del lenguaje, del idioma español, que en muchos de los casos de nuestros pueblos guatemaltecos no es el idioma materno. Entonces, estamos creando cierto tipo de entorno parecido a la colonia, haciendo ver o queriendo pues implementar nuestra propia cultura, pero a lo largo de esta década muchos de ellos han logrado impactar a la sociedad metropolitana a través de sus obras de arte y habilidades. Entonces yo creería que el movimiento campesino ha tenido bastante auge y es un movimiento importante dentro de la sociedad guatemalteca. Que me quedó muy claro, tiene toda la razón. Podemos ver en las elecciones estas que pasaron que hubieron candidatos de la parte indígena que llegaron a un buen punto alto, ¿no? Otra de mis preguntas sería la siguiente. En el campo o disciplina de su profesión, ¿cuál cree usted que son los aportes positivos que ha brindado los movimientos sociales en Guatemala? ¿Deben de existir o erradicarse? ¿Qué cree usted? Gracias. Pues mire, los movimientos sociales existen propiamente para alzar la voz y para, en su mayoría, dar a conocer los derechos que cada uno de ellos posee, sin embargo, que no se han respetado. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que se haga de una manera radical en la que trate de imponerse su pensamiento y su movimiento a como dé lugar, ¿verdad? Entonces, no debemos olvidar que nuestra Constitución guatemalteca nos dicta que tenemos libre derecho o un derecho pues propio de emisión de pensamiento. Sin embargo, es importante inculcar la tolerancia como valor propio de cada uno de esos movimientos, porque el hecho que yo esté a favor o en contra de ciertos movimientos no me da el derecho de intolerarlos o de atacarlos de una manera remota. Entonces, creería que es bueno cuando el fin es alzar la voz y dar a conocer los derechos que cada uno de ellos posee. Tiene toda la razón, y creo que uno de esos movimientos fue cuando estuvo Otto Pérez Molina en la presidencia y todo el pueblo lo hizo de una forma ordenada, consciente y todas estas manifestaciones. Exactamente. Gracias, licenciada, por responder mis preguntas. Le doy la palabra a mi compañero Isaac. Gracias, licenciada Silvia Noemí, por sus respuestas, el tiempo valioso que nos ha dado. Y surge dentro de mí la siguiente pregunta, y es si considera usted que el aprendizaje de otra lengua o idioma es un factor que afecta sociológicamente al ser humano y lo hace alejarse de su realidad o contexto guatemalteco, olvidando su cultura, sus raíces. Ok, pues no debería, ya que el aprendizaje en todas las áreas, no solo pues lingüística, es para mejorar el conocimiento cognitivo de cada persona. Sin embargo, pensaría yo que es cuestión de principios y de identidad personal de cada uno. Recordemos que nuestra bellísima Guatemala es un país multicultural y plurilingüe, entonces eso es un plus para nosotros los guatemaltecos en recordarnos que no porque hable otro idioma o no porque sepa otra lengua, voy a olvidar de dónde vengo.
Gracias, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante, recordar nuestra identidad personal, como bien lo dice, y creo que deberíamos hacer valer ese plus que tenemos de la multiculturalidad y multietnia guatemalteca, ¿verdad? Para finalizar ya nuestra serie de preguntas, licenciada Silvia, muchísimas gracias nuevamente. ¿Qué consejo dejaría usted para los estudiantes del curso de Sociología, ¿verdad? Con respecto a cómo comprender mejor la sociología guatemalteca. Ok, mire, en primer punto, yo creería que algo importantísimo es leer y conocer nuestra historia como guatemaltecos. Es importante pues conocer nuestro pasado para valorar o bien juzgar las acciones que como sociedad tenemos en el presente, ¿verdad? Y también, como bien decimos, no volver a cometer los mismos errores. Ese es un punto súper importante, conocer nuestra historia guatemalteca para saber bien de dónde venimos, el por qué, el comportamiento de cierto tipo de cultura, por ejemplo, dentro de nuestro país, etcétera. Y en segunda instancia puedo aconsejarle acercarse a las personas con una perspectiva de vida diferente a la nuestra o a la que llevamos, pues por ejemplo aquí en la ciudad. Y esto no solamente se consigue viajando por la República, sino también acercándose a esas personas. Por ejemplo, la vecina que trabaja en una tortillería o el niño que vende bombones en los semáforos. Todo eso nos va a ayudar a conocer la situación actual y la verdadera sociedad guatemalteca. Muchísimas gracias. Ya saben, un gusto poder acompañarlos. Licenciada, ¿Sí? como estudiantes de la Facultad de Humanidades del Departamento de Educación Virtual, queremos extenderle un reconocimiento que le haremos llegar lo antes posible, que dice de la siguiente forma. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Educación Virtual, entrega el presente reconocimiento a licenciada Silvia Noemí Carrera por su valiosa participación en el foro virtual de la realidad en Latinoamérica y Movimiento Social Guatemalteco, Guatemala 31 de julio del 2020. Y pues estos estarán firmados respectivamente por el licenciado Eric Ordóñez, que es el titular del curso de Sociología General, y por la licenciada Carla Valdés, directora del Departamento de Educación Virtual. Muchas gracias por su invitación y por el reconocimiento. Cualquier cosa, estoy para servirles y pues la vida es una escuela en la que debemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan para adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en nuestra vida diaria. Bueno, y queremos agradecerle su tiempo y poder, pues, darnos de parte de su conocimiento, ¿verdad? Para poder entender la realidad latinoamericana y conocer el contexto social, ya que así podremos ser nosotros de beneficio, ¿verdad? Para nuestro país y, por ende, pues, para nuestra sociedad, ¿verdad? También quiero agradecerle a la licenciada Carla Valdés por su presencia, por el apoyo y por estar acá con nosotros. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Felicitaciones por organizar, ¿verdad?, esta actividad. Imagino que es parte de sus actividades formativas y sumativas. Felicitarlos por la búsqueda de la experta en el tema, ¿verdad? Por ahí sí que realizar sus tareas con calidad, ¿verdad? Y poder ir avanzando y afianzando esos conocimientos que nos comparte hoy la licenciada Silvia. Muchas gracias, y cuando tengan el diploma, pues yo con mucho gusto les coloco ahí la firma digital y el sello. Feliz noche, muchas gracias. Muchísimas Feliz noche. gracias. Gracias a todos. Feliz noche.